Patrimonio damos la bienvenida a Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes. Hola Ángela, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo compartiendo con nosotros pues tantísimos años de dedicación a ese cine rodado en la ciudad de Córdoba. Gracias a vosotros que me dais la oportunidad de enseñarlo en este programa. Pues Antonio, hoy prácticamente podemos decir que vamos a tener un monográfico, ¿verdad? Va a haber una película protagonista que va a ser La Casa de las Palomas. Empezamos la década de los 70. Efectivamente, inauguramos nueva década, ya terminamos el programa anterior en el año 68, damos un pequeño salto y nos plantamos en el año 71 y vamos a ver La Casa de las Palomas, una película dirigida por el sevillano Claudio Guerín. Esta película tiene tanta información y tiene tanto detalle, pues que nos da prácticamente para un programa entero y veremos si nos quedamos cortos. Nos has traído pues una de esas joyas, en este caso el programa de mano, ¿verdad? Sí. En el que bueno, encontramos pues esa información, sí, esas fotografías en color con los protagonistas, con Ornella Muti y Glyn Lee y Lucía Bosé. Y Lucía Bosé, efectivamente. De ese tríptico hablaremos al final, porque para hablar de esta película primero tenemos que hablar de una serie de televisión del año 66, sí, que se titulaba Conozca usted España. Entonces, yo he traído un pequeño vídeo donde tengo imágenes de esa serie, de otro programa que se titula La tele de tu vida. En el año 66 se puso en marcha este programa y bueno, el título lo dice todo, Conozca usted España. A través de una serie de capítulos se daba a conocer a la audiencia, la audiencia de por aquel entonces, la primera cadena. Ahí tenemos las imágenes. Sí. Se daba a conocer la geografía española. Entonces, bueno, pues tenemos varios capítulos, varios episodios. El que a nosotros nos interesa es el que se hizo en Córdoba. La serie duró poco, pero lo poco que duró dio tiempo a que se rodara el capítulo en Córdoba. Esta serie se pretendía que fuese una serie de alto nivel y alto presupuesto, entonces cada capítulo, que correspondía a una provincia, a una capital en concreto, tenía su propio guionista y su propio director. Entonces el guionista del capítulo de Córdoba era Antonio Gala y el director de este episodio, que estamos hablando del año 66, era Claudio Guerín. ¿Vale? Tenía ya una interesante trayectoria en cine y televisión, incluso en radio. Entonces le encargaron a este chaval el rodaje del episodio en Córdoba. Voy a darte dos perlas que dejaron tanto el guionista como el director de este episodio, porque de esta manera podemos ir entendiendo lo que pasó después con el rodaje de La Casa de las Palomas. Dice, Antonio Gala no estuvo de acuerdo con ciertos elementos utilizados por Claudio Guerín, como, cita textualmente, que saliera en la Córdoba de hoy una visión un poquito hortera, esa visión de niñas cordobesas ligeramente ordinarias bailando una juerguecilla en una bodega que me pareció realmente poco cordobés, ¿vale? Y en palabras del propio director, que dijo, bueno, dando información sobre el eco que causó su trabajo en ciertos ambientes, textualmente, cayó fatal entre las autoridades de la ciudad. Se estima que es muy negra la visión dada de la capital andaluza. Se ha escrito que se presenta a Córdoba como una momia. Córdoba no es otra cosa, olvidándose de la Córdoba moderna. Entre el pueblo cordobés hubo diversidad de opiniones. El sector popular lamentó que su torero no toreara y las señoras de la burguesía media miraron una ciudad muy bonita, aunque el realizador concluye afirmando que el Telefilm ha fastidiado lo suyo en Córdoba. En fin, es una pena que yo no tenga el documental entero, porque me tengo que fiar de estas palabras. Sería cuestión de rescatarlo en cualquier archivo de televisión y ver el documental, dura media hora, ver cómo retrata en el año 66 Claudio Guerín a la ciudad. Pero claro, siendo presentado por el cordobés, pues no te puedes esperar mucho. En fin. Años después, en el año 71, y ya con su carrera de cineasta, digamos, no voy a decir consolidada, sino ya iniciándose, Claudio Guerín regresó a Córdoba para el rodaje de La Casa de las Palomas. Claudio Guerín solamente hizo dos películas, La Casa de las Palomas y 2 años después La Campana del Infierno, y lamentablemente en el rodaje, terminando el rodaje de esa película, tuvo un accidente y se mató.
lo cual es una pena porque por lo visto, según las críticas, tenía una carrera muy prometedora. Y, en fin, el pobre hombre se mató, tuvieron que terminar, otro director tuvo que terminar la película y bueno, y ya está. Claudio Green y su equipo vinieron en el verano del año 71, concretamente en julio, que es precisamente cuando la ciudad está durmiendo la siesta. Sí. Entonces, claro, en una ciudad en la que prácticamente no pasa nada, y mucho menos en verano, pues la noticia de la llegada del equipo de rodaje pues supuso toda una sorpresa para la población. El rodaje fue bastante accidentado por el guión, porque la historia era bastante truculenta, era un triángulo amoroso entre una señora, una viuda, su hija y una especie de gigoló nacional, una especie de playboy nacional. Entonces, pues, digamos, si bien por un lado se recogió con alegría el rodaje de la película, por el otro lado, digamos, fue un revulsivo para la ciudad porque cuando se tuvo conocimiento del rodaje, vamos, del argumento, pues parece ser que no sentó tan bien, ¿vale? No era para menos, puesto que la historia se desarrolla en torno a un triángulo amoroso establecido entre una mujer madura, su antigua amante y su propia hija, protagonizada por Lucía Bosé, un desconocido Glenn Lee, un actor americano que venía del teatro y de hacer, no sé si era un spaghetti western o lo que sea, sin ningún éxito, y una jovencísima Ornella Muti. Tanto es así que en cuanto se tuvo noticia del argumento se desató una polémica dividiendo la opinión de los cordobeses. Afortunadamente, para lo que a nosotros nos interesa, toda la película se rodó en Córdoba y sus alrededores, quedando el resultado final en una pantalla de forma visualmente muy satisfactoria. El tema básico del film es el amor, entremezclado con la religión y la muerte, y enredado aún más por el arquetípico playboy de turno. Efectivamente, toda la película se desarrolla en Córdoba y en los alrededores, excepto una escena que no he conseguido localizar. Bueno, y ahí tenemos las carteleras de la película. Esa concretamente es un fotograma de una escena que estaba hecha en el Alcázar. Y ahora vamos a ver otra del protagonista en lo que se supongo que son las orillas del Guadalquivir. Bueno, ya he dicho que Claudio Green no eligió localizar los exteriores en Córdoba de forma casual. El joven realizador ya conocía la ciudad por su trabajo anterior, del que hemos hablado. Y bueno, ese es el tríptico del que tú me hablabas antes y que ahora te volveré a hablar. Y así es como comienza la película. La transferencia lamentablemente está mal hecha, está recortado el formato panorámico a formato televisivo. Ahora vamos a ver ahí que las letras, los títulos se cortan, pero es que no tengo otra copia. Claro. Esta copia existe en DVD, de hecho la copia que te he traído es la versión italiana, la edición italiana, y bueno, pues no he conseguido otra mejor. Es bastante, bueno, que tengo más copias en VHS, pero esta es bastante cómoda para trabajar. Pero lamentablemente lo que suele pasar con muchísimas películas cuando pasa del formato cinematográfico al formato televisivo, que las recortan de una forma absolutamente chapucera. Esto habrá que esperar lo que siempre venimos repitiendo en este programa, que algún alma caritativa recoja las películas, el negativo original y lo transfiera de una forma decente y profesional a DVD. Bueno, ahí hemos visto variedad panorámica de la ciudad y ahí estamos viendo la calle Cabeza, tal y como era en el año 71. Bueno, la calle Averroes es lo que venimos viendo muchas veces en estas películas, una ciudad tranquila, con poca gente en la calle. Bueno, no en vano era en verano y todos sabemos que poca gente sale a la calle a determinadas horas, sobre todo en verano. Bueno, instantáneas más típicas. Sí, ahí estamos viendo la Plaza de Aguayos y el Colegio de la Francesa. Sí. Es decir, que se mantiene prácticamente todo intacto. Mientras vemos estas pequeñas escenas de la película,
Te voy a contar 4 líneas del argumento porque el argumento me pilla casi una página y no es cuestión de aburrir a la gente. Vamos a ver una breve sinopsis. Sí, porque es que esto nos da idea para entender lo que quiero explicar después. El argumento es el siguiente. Alejandra es una hermosa y atractiva viuda rica de unos 40 años que vive en una lujosa y añeja mansión cordobesa con su única hija Sandra. Alejandra es el papel que protagoniza Lucía Bosé y Sandra es el papel que realiza Ornella Muti. Una preciosa criatura de 16 años interna en un colegio de monjas. Alejandra se mantiene fiel al recuerdo de su esposo a pesar de las constantes abstenciones que le prodiga Enrique, un médico de prestigio que platónicamente la desea. Cierto día se presenta en la ciudad Fernando, ahora lo vamos a ver, ahí está, un primo suyo con el que mantuvo relaciones en su juventud antes de su matrimonio. Fernando es un hombre que ha viajado mucho, que permanece soltero y que en la línea del señorito andaluz se ha fabricado una aureola de Playboy internacional. Ahora la muerte de su padre le convierte en un único receptor de una cuantiosa fortuna. Bien, el tema está en que este señor viene a reconquistar a Alejandra. Entonces, cuando la relación se pone en marcha, aparece una vieja y otoñal conquista de este Playboy a reclamarle a Alejandra lo que es suyo. Entonces, bueno, pues son unas palabras que le sientan fatal, lo humilla, lo desprecia, le echa de su casa y en venganza no se le ocurre otra cosa que seducir a la hija. Ajá. O sea que un tema bastante fuerte, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, claro, es lo que te decía antes. Cuando la sociedad cordobesa tiene conocimiento de por dónde va el argumento de la película, pues claro, pone el grito en el cielo. El argumento original y el guión original de la película era bastante más fuerte. Entonces, bueno, tenía escenas oníricas, escenas también un poco más eróticas. La película destila erotismo por los 4 costados. Tuvo muchísimos problemas con la censura, porque, bueno, censuraron páginas enteras del guión, censuraron el título, en fin. A medida que se iba rodando, se iba improvisando el argumento y se iba cambiando la película de título. Entendemos que también con frases como, bueno, eslóganes publicitarios como este del erotismo, ese verano, esa mercancía. Efectivamente. Claro que ya. Tenemos frases publicitarias muy contundentes para llamar la atención del público. Claro. No en vano estamos en el año 71, el anterior régimen se estaba deshaciendo poco a poco, y aunque se pensaba que había cierta apertura en el cine, en la literatura, en fin, pues vemos que no tanta. Hombre, ciertamente la película era muy atrevida para la época, muy atrevida, y suerte que ha llegado a nosotros lo que ha llegado, porque si hubiese sido por los censores, se hubiese recortado muchísimo más. Y con todo fue pues calificada de interés especial, nos cuentas, por la Junta de Clasificación y además pues bueno, funcionó bien en taquilla. Sí, efectivamente, la película gustó mucho y gustó mucho en Córdoba por una cuestión muy interesante. Bueno, antes que se me olvide, ahí vamos a ver la iglesia de la Merced antes de que se incendiara. Sí. Porque esta película se rodó en el año 71 y la iglesia sufrió un incendio en el año 78. Pues ahí la podemos ver. Gracias al cine ahí queda, ¿verdad? Este documento. Efectivamente, ahí la podemos ver antes de que se incendiara. Y además un incendio, por lo visto, provocado. La ciudad, bueno, los cordobeses les gustó muchísimo la película por un motivo muy simple. Y es porque la ciudad hace de protagonista también. No figura, como siempre hemos visto en todas las películas que llevamos hasta ahora, como la típica postal turística, bueno, que hemos visto y todavía quedan películas por ver de este tipo. La película es un personaje más, es un protagonista, perdón, la ciudad es un protagonista más, es una protagonista más de esta película, es un personaje más. Entonces Claudio Guerín huye de la típica postal, de típico encuadre, aunque salen rincones como de singular belleza, como hemos visto, por ejemplo, la Cuesta del Bailío, también tenemos imágenes de la Plaza del Potro. Bueno, prácticamente casi todo el centro monumental sale en la película, incluso los títulos de crédito, pero no lo utiliza como si fuese una postal, sino como un escenario que el propio Claudio Guerín construye a su gusto. De hecho, Benito cita en su libro que el montaje resulta ridículo, porque no puede ser que un balcón de la casa
dé a la Plaza de Capuchina y otro balcón de la casa dé a la Plaza del Potro. Y además la casa tiene entrada por la calle Rey Heredia. Entonces, esta es de las pocas cosas que yo le tengo que discutir a Benito, porque precisamente eso es el cine. Quiero decir, nosotros como cordobeses conocemos la geografía de la ciudad y sabemos que eso es imposible. Pero el cine, lo que es en el montaje posterior de la película, los realizadores, los directores, montan el escenario que a ellos les apetece. El ejemplo más claro está en los westerns que se han hecho en Almería. Cualquier persona de taberna dirá, esto no es el Far West, esto es el desierto que yo tengo a espaldas de mi casa. Claro, pero es ese concepto, un principio del que ha hablado en reiteradas ocasiones uno de los creadores de Los Simpson. Nos vamos a un ámbito de la ficción muy lejano a este, muy distante, que es la realidad flexible, ¿no? Él dice, claro. Bueno, nosotros a veces ubicamos esa casa de Los Simpson, Evergreen Terrace, tiene disposiciones diferentes, el patio es más grande, es más pequeño, pero simplemente conviene, ¿no? Y se hace justificable desde el punto de vista argumental. Claro, a Claudio Guenil le convenía sacar distintos planos dependiendo de por qué balcón se asomaran las protagonistas. Pues si a él le conviene que la plaza, saliendo por un balcón se vea la Plaza de las Capuchinas, ¿por qué no? Y si otro balcón tú te asomas y estás viendo la Plaza del Potro, ¿por qué no? Claro, esto no es un documental sobre todo. Efectivamente, no es un documental. Ahora me viene a la memoria, fíjate, el hotel donde se desarrolla la acción del Resplandor de Stanley Kubrick. Bueno, hay gente que se ha parado a levantar un plano del hotel y han llegado a la conclusión de que es imposible construir ese hotel. ¿Por qué? Porque parece ser que por un pasillo, donde se supone que están las habitaciones del hotel, el niño que va en el triciclo gira y se encuentra con unas escaleras. Y bueno, no puede haber detrás de una puerta de un pasillo donde se supone que hay habitaciones, no puedes girarlo y encontrarte unas escaleras. O te encuentras un pasillo, un patio, lo que sea, pero unas escaleras que van por detrás no pueden existir. Si a Stanley Kubrick le interesaba que ahí hubieran escaleras, pues ahí las puso y punto. En fin, es de lo poco que le tengo que discutir en este aspecto a Benito. El resto de sus recuerdos y sus pensamientos son impecables. Lo que yo quería decir con esta película, bueno, también te he traído, antes de que hablemos de lo que te quería decir, de un vídeo muy cortito en el que te presento lo que, a mi gusto, es la escena más bonita que yo tengo de toda mi colección del cine hecho en Córdoba. Son 31 segundos de una escena magnífica que está hecha en el Cristo de los Faroles, como no podía ser de otra manera, y que no está en la versión en DVD, en la versión italiana de esta película. Para colmo de males, está en la versión iberoamericana. O sea, que la vamos a encontrar con un doblaje... No, bueno, efectivamente, la copia que te he traído tiene los diálogos en italiano y el poco diálogo que aparece en este vídeo cortito está en castellano, efectivamente, pero no es el castellano sudamericano que podemos encontrar. De todas formas, no me interesa lo que se dice, me interesa lo que se ve. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a nuestros compañeros que cuando puedan nos faciliten estas imágenes. No, eso es de la siguiente película de la colección. Bueno, las vamos buscando. Es que tienes una colección, ¿verdad? Bueno, unos fragmentos, son muchos. Está. Ahí estamos en la Plaza de Capuchina. Esa es la escena que a mí más me gusta de exteriores, porque de interiores hay otra, de todo el cine que tengo rodado en Córdoba. Es un travelling rodeando al Cristo de los Faroles y además haciéndolo como si fuesen escaleras de caracol. Aparece la cámara abajo, entonces va girando. Bueno, ahí están dos protagonistas de la película, Ornella Muti y otra de sus compañeras, gira hacia el Cristo de los Faroles y ahora nos enseña el final de la calle con un primerísimo plano del Cristo de los Faroles. Es la escena más bonita, sin duda, por lo menos para mi gusto, que yo tengo de todas las imágenes que tengo hechas aquí en Córdoba. Y fíjate que la encontré en la copia en VHS americana o iberoamericana, como le quieras llamar. Entonces, bueno, fue una sorpresa, ahí la tenemos, fue una sorpresa descubrirla para mí, porque no estaba en el DVD, y aparte fue doble sorpresa porque tiene otra pequeña escena en la ermita que tampoco está en el DVD, que es una panorámica
de toda la ciudad, desde la ermita, y que no estaba en el DVD. Digo, bueno, pues mira, eso es lo bueno que tiene comprar, Claro. lo bueno o lo malo, porque yo no entiendo por qué para un mercado tenemos una copia de una película y para otro mercado otra copia. Eso O sea, hace pues más complejo, también más Claro. interesante, ¿no? Más fascinante tu Claro, trabajo, ¿no? pero eso te obliga a comprar todas las copias existentes de Claro. las películas. Eso es una labor inhumana. Aparte que, bueno, económicamente puede suponer un disparate. Claro. No es ya por una cuestión de tiempo, es porque, digo, bueno, pero ¿qué es lo que está? ¿Por qué se recortan las copias dependiendo para el mercado que yo? ¿Por qué no está esta escena en la copia europea? Y sobre todo una escena de este tipo, ¿no? Que Una no escena entraña- maravillosa. Y volvemos a La Casa de las Palomas y a su programa de mano, porque una vez más es un material no solo interesante de entrada por tratarse del genuino, de ese tríptico que daba publicidad, que nos informaba sobre la película, sino también por esa censura a la que Antonio hacía alusión hace unos minutos sobre esta película que en el propio programa de mano, en su contraportada, pues aparece definida como la más audaz, sutil y turbadora historia de amor que se atrevió a filmar el cine español, Antonio. Así es. Como ya dije antes, esta película tuvo muchos problemas con la censura, incluso después de estrenada siguió teniendo problemas. Solamente dos detalles, uno de ellos es el tríptico que te he traído. Sí. Si lo muestras a la cámara, bueno, estamos viendo ahora mismo una imagen de la parte frontal del tríptico. En la parte posterior podemos ver una serie de textos, de frases publicitarias, y vemos vemos que varias de ellas han sido tachadas con rotulador. Se ve que no convenía radiar esas frases o esas palabras en la publicidad. Dando publicidad, dando publicidad en la radio de la película. Efectivamente nos encontramos ahora en unos segundos, vamos a ver, aquí lo tenemos. Ahí está. Estos borrones, y tú, Antonio, pues Bueno. en esa ardua labor de investigación te has preocupado de adivinar, ¿no? ¿Qué había Pues tras sí, ahí la esa tinta? la cuarta frase, que está tachada entera, pone: sería en aquella casa de las palomas donde por despecho mancillaría su blancura enamorada. Una frase, bueno, en este caso sí convenía tachar la frase porque vamos, pero luego hay palabras que están tachadas, por ejemplo, vergonzoso, Sí. arriba, oscuro. Sí. En la siguiente frase tenemos tachada la palabra sucia. Ajá. En la siguiente frase, ahí tenemos tachada la palabra audaz. Y la última frase, que también está tachada, pone: ante la pasión de este hombre, usted puede sentir compasión, lástima o asco. Fíjate hasta Nos llama dónde la llegan atención, ¿verdad? Hasta dónde cosas, podían llegar frases esos, que ahora nos dan risa. pero esos que- temores, ¿no? De un poco dar un mensaje equivocado, ¿no? Sí, Entre claro. comillas a... Si bien a la los película, espectadores. bueno, los productores lucharon para pasar la censura y que al final Sí. fuera declarada de interés especial, resulta que existía una censura paralela que era la establecida por la Iglesia Católica, porque si bien la Iglesia tenía un cura o un cargo dentro de lo que era el Comité de Censura Oficial, si este comité pasaba una película y a la Iglesia seguía sin gustarle, ellos establecían sus propios criterios de censura. De hecho, esta película estaba calificada por la estructura eclesiástica de aquel entonces como peligrosa, o sea, terriblemente peligrosa, así de claro. Entonces, muy bien que la censura oficial la dejara pasar, pero la Iglesia decía que era extremadamente peligrosa. Y he leído por ahí, no sé si era en un libro de Benito o de Rafael Jurado, que por lo visto, no recuerdo qué iglesia, creo que incluso eran todas, en el tablón de la iglesia había una lista de las películas que se estrenaban, de las películas que estaban en cartel, con la calificación, y además por colores, para que no hubiese ningún tipo de duda, de las películas que se exhibían, de la calificación moral, de la censura de la estructura de la Iglesia. Y todavía lo entendemos en este contexto, ¿verdad?, en esta época, y sobre todo teniendo en cuenta que en pleno 2014 sigue pendiente de una redefinición y de una praxis, ¿no? Como poco hay que reflexionar sobre esa relación entre el Estado y la Iglesia en una sociedad no como aquella, sino como la actual, ¿no?, aconfesional, constitucionalmente reconocida. Sí, bueno, pero eso daría para hablar en este programa y en otros programas. Pero ¿cómo afecta eso al cine? Claro, ¿verdad? claro, afecta de múltiples maneras. Y la última reflexión que quería hacer sobre esta película, porque tiene muchísimos detalles,
ajeno al hecho de que se rodara íntegramente en Córdoba. Yo pienso, después de ver muchísimas veces las películas, de haber leído, bueno, esta película, de haber leído sobre Claudio Green, etcétera, yo pienso que esta película es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la moral cordobesa, de esta moral decente y discreta por la mañana, pero luego absolutamente gamberra y ilegal por la noche. Claro, quizás falte explicar un detalle, es que el protagonista de la película se lleva a la hija de la protagonista, se lleva a lo que Benito define como una casa de tapao, que no es ni más ni menos que una casa de citas. Es una casa, un caserón grande, regentado por una señora, en este caso una madame, en la que acoge a parejas, en las que mantienen una relación íntima, totalmente a espaldas y a los ojos de la sociedad cordobesa. Es un típico caserón en el que tiene una ventana en el zaguán, de tal manera que tú puedes ver a las personas que pretenden entrar a la casa. Ahí las filtras, si te interesa que entren o que no entren, y entonces pues en este tipo de casas es donde se daba rienda suelta a las más bajas pasiones de los señores, señoritos o señorones de la sociedad cordobesa. Esas relaciones desde el punto de vista social y ético prohibidas, ¿no? Efectivamente. Reprobadas por la sociedad. Efectivamente. Entonces, esto es una reflexión personal. Yo creo que esta película fue una bomba que Claudio Green dejó aquí en Córdoba, gustara o no gustara, y que luego se marchó, luego se marcharía a hacer sus películas. Ya he dicho, lamentablemente, haciendo la segunda, el pobre se mató. O sea, no nos dio tiempo ni a que nos explicara si efectivamente esta era su línea de pensamiento o no. Pero bueno, esta reflexión queda, y si alguien tiene interés, pues bueno, la película está disponible, la puede encontrar en eBay. Existe muchísima información sobre la película, sobre Claudio Green, etcétera, etcétera. Puede investigar por su cuenta y puede corroborar si lo que estoy diciendo puede o no puede ser verdad. Bueno, pues ahí nos quedamos, no solo con las curiosidades de los rodajes, con esas localizaciones, sino también, ¿no?, con ese contexto que nos permite trazar, ¿no?, bosquejar por lo menos de la época, en este caso muy vinculado a la censura, teniendo en cuenta que esta película contaba una historia pues que ya la obligaba, forzaba al equipo de rodaje a que su consecución, su realización fuera toda una lucha sin cuartel, ¿no? Quizá en este tiempo se podría haber realizado pues realmente llegando hasta el final de lo que pretendía la historia. Hombre, seguro que sí, lo que pasa que por ahí he leído que la idea, al final de la película, el personaje que interpreta Ornella Muti, digamos, eso es un pasaje bastante onírico, porque claro, está buscando a la persona que ella cree que ama y no lo encuentra. Entonces, parece ser que en el guión original se pretendía que esta muchacha entrara desnuda en la iglesia. Entonces, claro, cuando los censores vieron eso, dijeron, esto es imposible, esto para atrás, porque vamos. Directamente. Que es curioso porque me da que pensar si esta escena se podría rodar hoy en día. Y me parece que tampoco. O montan un decorado impresionante o se hace sobre cualquier croma verde o lo que sea, porque dudo mucho que a la hora de pedir permiso la estructura eclesiástica diera permiso para rodar esta o incluso otro tipo de escenas en sus templos. Ya te digo, cuando veamos el rodaje de Carmen de Vicente Aranda, veremos todos los problemas que tuvo Vicente Aranda con la iglesia. Problemas que se trasladaron luego al rodaje del Reino de los Cielos con Ridley Scott. Y ya estamos en el cine de los últimos años. Sí, efectivamente, o sea que estamos ya hablando del año 2002, 2003, 2004. Esta película, hablando ya del caso de La Casa de las Palomas, tuvo muchísima autocensura. El equipo de guionistas elaboraron un guión que a ellos les parecía que era su idea original, pero ellos mismos empezaron luego a modificarlo y a recortarlo. Claro, vuelven a chocar dos intereses, el de los creadores de la obra, los guionistas, con los productores, que son los que ponen el dinero. A ellos les interesa que la película sea rentable. Entonces, si esta película la califican para mayores con reparos, como se decía antiguamente, su rentabilidad en taquilla iba a ser muy reducida. Entonces eso a los productores no les interesa. ¿Qué les interesaba? Pues quitar hojas del guión,
páginas que puedan ser problemáticas o conflictivas de cara a la censura, con objeto de ir rebajando la calificación de la película y hacerla accesible al mayor número de personas o de público posible, con objeto de que fuese rentable en las taquillas. Entonces ahí hubo que establecer, lo que hemos venido hablando también, un equilibrio entre productores y creadores, un equilibrio entre el dinero y la obra artística. Pues sí, esa batalla, ¿verdad? Casi irresoluble siempre, y que bueno, pues se tiene que librar cada vez que se encara además un proyecto de estas características. Antonio, nos alegramos mucho de haber pues recuperado después de ese paréntesis de la feria esta sección de patrimonio centrada en el cine rodado en Córdoba, y bueno, te esperamos en breve, ¿no? En muy poquitos días volveremos a hablar del séptimo arte y bueno, pues de su impacto en nuestra ciudad y de esa puerta que nos abre a una sociedad pues quizá no tan reciente, pero que históricamente pues está aquí y nos sigue hablando, ¿no? De cómo es no solo el cordobés, sino el español, ¿no? Claro, viendo esta película y leyendo un poco, todo esto te trae a la memoria la Feria de los Discretos de Pío Baroja. Claro, yo estaba pensando cuando has hablado de esa Córdoba discreta. Claro, es que ves que la sociedad cordobesa no avanza, que seguimos en la misma discreción, bueno, igual en otros ámbitos, pues en el ámbito de las costumbres, de la moral, de la política, muchísimos aspectos. Vemos que esta sociedad sigue igual de dormida que en julio del año 71. Bueno, pues continuaremos partiendo de ahí, de esa fecha, y muchísimas gracias, Antonio, por este nuevamente fascinante recorrido. A vosotros, como siempre.